Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con un tema nuevo, sistema respiratorio, que recuerda, también es un sistema de nutrición, al igual que ¿quién? Al igual que el cardiovascular, al igual que el digestivo y al igual que el sistema renal. Como te había comentado ya en la clase anterior, en todos estos sistemas, ¿cómo vamos a definirlos? Siempre, ¿cómo se definen? Conjunto de órganos, pero recuerda, ¿dónde va a cambiar entre ellos? ¿Dónde se da el cambio? En la función. En este caso, mira, conjunto de órganos encargados de... ¿De qué se encargan esos órganos? Bueno, te cuento. Se encargan de transportar aire. Entonces, de transportar aire. ¿Para qué? Para oxigenar la sangre. Es más, dime, ¿cómo se llama ese mecanismo de oxigenación de la sangre? ¿Te acuerdas? A ver, te hago recordar. Es un mecanismo pasivo. Es una difusión. Eso se llamaba hematosis, ¿no es cierto? Eso es la hematosis. Por cierto, hematosis es la respiración externa, también se le llama. Hematosis o respiración externa. Luego te cuento por qué de ese nombrecito. ¿De qué se compone el sistema respiratorio? Mira, dos grupos de componentes. Las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias abarca, ¿sabes a quién? Aquí encontramos a las fosas nasales. Sigues ingresando y ¿con quién te vas a hallar? Con la faringe. Sigue entrando y dime ¿con quién te vas a hallar? Con la laringe. Luego, ¿quién sigue? La tráquea. Luego, ¿quién viene? Bronquios y bronquiolos. Por cierto, a las vías respiratorias también se le llama porción conductora. ¿Ya? También recibe ese nombre, porción conductora. ¿Y por qué se le llama así, porción conductora? Porque esta parte solamente hace eso, conduce el aire. La parte que realmente hace respirar, ¿cuál es? Pulmones. Por eso es que a los pulmones también se le llama, o ahí encontramos a la porción respiratoria. Porción respiratoria. ¿Listo? Entonces comenzamos con vías respiratorias. El punto A, fosas nasales. ¿Listo? ¿Qué cosas son las fosas nasales? Mira, son dos. Entonces, ¿dos qué? Son dos cavidades ubicadas en la región media de la cara. Si tú trazas, mira, un par de líneas así, o sea, en sentido vertical, y un par así, en sentido horizontal, ¿dónde se ubica la nariz? En el centro, en la región media de la cara. ¿Qué límites tiene? A ver, te comento, antes de ver límites, mejor primero veamos las porciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para que así llegues a entender cuáles son sus límites. Entonces, mira, todo lo que ves acá son fosas nasales, todo esto. Aquí están los huequitos que dan hacia afuera. Y aquí están los huequitos que dan hacia adentro. Mira, voy a dibujarlos. Ahí están, mira, los huequitos que dan ¿a dónde? Hacia adentro. Entonces tú dirás, profesor, o sea que hay huequitos que dan hacia afuera, pero también hay huequitos hacia adentro. Claro, hay huequitos hacia afuera y huequitos hacia adentro. Los huequitos hacia afuera, que son estos de acá, se llaman narinas. ¿Ya? Narinas. Y los que están hacia atrás se llaman coanas. Narinas y coanas. Cuando tus narices sangran, pueden sangrar por acá adelante o pueden sangrar por atrás. Sangrado anterior, sangrado posterior. Epistaxis nasal anterior, epistaxis nasal posterior.
Cuando sale la sangre por delante, dime por dónde salió. Profe, salió por las narinas, así es. Y cuando sale por detrás, ¿por dónde salió? Profe, ahí sale por las coanas. Entonces ahora sí te comento, mira, las fosas nasales tienen 3 porciones. Una porción anterior, una porción póstero inferior y una porción póstero superior, aquí. ¿Lo viste? Porción anterior, porción póstero inferior, porción póstero superior. Profe, ¿y cómo se llama cada porción? Ah, bueno, te cuento. Esta porción, que es la porción anterior, se denomina, aquí ponemos un nombre, punto A, vestíbulo. ¿Listo? Esto se llama vestíbulo nasal. ¿Qué cosa encontramos en el vestíbulo nasal? Si tú te fijas bien, aquí encontramos un montón de pelos, ¿no es cierto? Un montón de pelitos, que son pelos cortos y gruesos. Entonces aquí ponemos, presenta a las... ¿Sabes cómo se llaman esos pelos cortos y gruesos? Se llaman vibrisas. Entonces aquí ponemos, presenta a las vibrisas. Entonces recuerda, ¿qué son las vibrisas? Profe, son los pelos cortos y gruesos ubicados en el vestíbulo nasal. Así es. Esos se llaman vibrisas. ¿Para qué sirven? ¿Qué función tienen las vibrisas? Nunca has ido a una zona donde hay mucho polvo y el polvo se ha levantado y si tú no has tenido una mascarilla puesta, se te ha pegado en tus pelitos de tu nariz. ¿Te has dado cuenta que te quedan tus pelitos blancos? Ya, ¿por qué pasa eso? Porque las vibrisas que están bañadas en moco actúan como un filtro. Entonces, ¿qué función tienen? Filtrar el aire. Se presentan las vibrisas, ¿para qué? Para filtrar el aire. Entonces, para filtrar el aire inspirado. Entonces, mira, esa función tiene ¿quién? El vestíbulo nasal, que es la primera porción dentro de fosas nasales. Todo esto se llama vestíbulo. Pasamos a la segunda región. Esta región se llama región respiratoria. Así que aquí pongo punto B. Región respiratoria. Esa región también es llamada pituitaria. ¿Sabes por qué pituitaria? Recuerda que pituita quiere decir como un moco. Entonces se llama región respiratoria o también llamada pituitaria. Así ya, pituitaria. Pituitaria roja. Ese es su nombre. Pituitaria roja. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué roja? Porque al verlo, ¿cómo crees que se ve? Profe, se ve roja, así es, se ve rojo. ¿Y por qué se ve rojo? Porque esta región tiene un gran plexo vascular. Aquí ponemos, presenta, ¿a quién? Al plexo de Kieselbach. Así se llama ese plexo vascular, plexo de Kieselbach. Entonces, ¿plexo de quién? Plexo de Kieselbach. ¿Quién conforma el plexo de Kieselbach? Te comento, hay por aquí una arteria llamada arteria esfenopalatina. Hay una arteria llamada arteria etmoidal anterior. Hay otra llamada arteria etmoidal posterior. ¿Listo? Que son las principales. Hay por acá una que se llama labial superior, pero estas acá son las principales. Entonces mira lo que hacen estas ramas. Empiezan a ramificarse mucho más, formando cada vez ramas más pequeñas. Estas ramas poco a poco se van fusionando y forman una estructura entremezclada, como una red. ¿Y cómo se llama toda esta red? Plexo de Kieselbach. Profe, ¿y por qué está ahí? ¿Para qué crees? ¿Qué función tendrá? Su función es atemperar el aire inspirado.
Aquí ponemos presentar peso de Kieselbach. ¿Para qué? Para atemperar el aire inspirado. Pero profesor, ¿cómo así para atemperar? ¿A qué se refiere? Bueno, te comento. El aire que inspiramos no tiene la misma temperatura que nuestro cuerpo. A veces es más frío, que es casi siempre, o a veces es más caliente. Por ejemplo, nuestro medio hace frío, o sea, a ver, nuestro medio con respecto al cuerpo, ¿es frío o es caliente? Seguramente es frío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerda que la temperatura corporal ¿de cuánto es? 36.5, 37, 37.5, depende de dónde lo tomes, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura corporal es alrededor de 37 grados. Una persona tiene alrededor de 37 grados centígrados en su cuerpo, como temperatura. Pero el ambiente, ¿a cuánto está? De repente hace cierto calor, y cuando hace cierto calor, estamos a unos 25 grados. Fíjate, igual estamos 25 grados Celsius, estamos a una temperatura menor a la corporal, a pesar que hace calor. Entonces, ¿el aire es más frío o es más caliente que el cuerpo? Es más frío, ¿no es cierto? Es por eso que al inspirar, el proceso de Kieselbach se va a encargar de calentar ese aire. Ahora, hay lugares en África que llegan, ¿sabes hasta cuánto? Alrededor de 40 a 45 grados centígrados, imagínate. Y recuerda, ¿de cuánto es la corporal? 37. Entonces, el aire cuando entra ahí, ¿se calienta o se enfría? En este caso el aire se enfría. ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente es mayor a la corporal. Entonces, fíjate, está atemperando el aire. ¿Quién? El plexo de Kieselbach. Y la última región, ¿sabes cómo se llama? Es la de aquí, mira. Se llama región olfatoria. Así que por aquí ponemos punto C, región olfatoria. La región olfatoria también es llamada pituitaria amarilla. Pituitaria amarilla. Recuerda, esta pituitaria, ¿qué cosa presenta? Tiene neuronas olfatorias. ¿Para qué? Para poder oler. Entonces, ¿presenta qué cosa? Neuronas olfatorias. Neuronas olfatorias. Entonces, recuerda, eso sería esta región de aquí, la de arriba, y esto sería la región que ves aquí. Entonces, ahora sí vamos a ver límites. Entonces, recuerda, por delante, ¿con quién limita? Un par de huequitos llamados las narinas. Y dime, ¿por atrás con quién? ¿Por atrás con quién? Con un par de huequitos llamadas las coanas. ¿Con quién por arriba? Mira, aquí arriba, ¿sabes quién está? Está una estructura ósea que permite el paso de las neuronas olfatorias. ¿Cómo se llama esa estructura ósea? Es la lámina cribosa del etmoides. ¿Y con quién por arriba? Con la lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Con quién por abajo? Mira, el paladar. ¿Pero sabes qué es paladar? Paladar duro o paladar óseo. Entonces, ¿con quién por abajo? Con el paladar duro o también llamado paladar óseo. ¿Sabes quién lo forma este paladar? Hueso maxilar superior y hueso palatino. Eso forma el paladar duro o paladar óseo. ¿Con quién por los lados? A los lados limita, ¿sabes con quién? Con los cornetes nasales, con los cornetes superiores, medios e inferiores. ¿Aquí con quién? Cornetes nasales. ¿Y con quién? En la parte medial, o sea, el interno, en la parte interna, con el tabique nasal. Muy bien, chicos, hasta aquí fosas nasales. Pasamos ahora
a ver a la faringe. Con respecto a la faringe, te cuento, la faringe, que es la parte que continúa las fosas nasales, es un conducto músculo-membranoso. Con respecto a la faringe nos importa bastante saber detrás de quién está. ¿Sabes por qué? Porque según qué cosa se ubica por delante, esa porción de la faringe va a recibir un nombre especial. Mira, por ejemplo, la faringe se ubica por detrás de, primero, aquí está la imagen, detrás de fosas nasales. Entonces ponemos detrás de fosas nasales. Pero mira, hay otra porción que se ubica ¿dónde? Atrás de cavidad oral. Las fosas nasales, por acá ponemos cavidad oral. Y fíjate, hay una última porción que se ubica ¿dónde? Detrás de la laringe. Recuerda que esto que está acá adelante es laringe. Entonces, detrás de la laringe. Las fosas nasales, cavidad oral y laringe. Pero mira, ese es por detrás. O sea, detrás, se ubica detrás de cavidad oral, detrás de cavidad, perdón, detrás de fosas nasales, detrás de cavidad oral, detrás de laringe. Pero por delante de quién está. Entonces, fíjate, está delante de la columna vertebral. ¿Qué región? Región cervical. Entonces, ponemos por acá. Se ubica por detrás de y por delante de. Entonces, coma y por delante de. Y recuerda, ¿está delante de quién? Delante de la columna vertebral región cervical o simplemente columna cervical. Entonces, delante de la columna cervical. ¿Cuáles son los límites que tiene la faringe? Mira, limita por arriba, ¿dónde? En la base del cráneo. O sea, recuerda que acá, ¿qué está encima? Todo el encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico. ¿Listo? O sea, aquí están los huesos. Etmoides, esfenoides, y por acá está el hueso occipital. Entonces, fíjate, límite superior, base del cráneo. Entonces, por acá lo ponemos, base del cráneo. Ahora, por abajo, ¿dónde limita? Mira, ¿ves las vértebras? Esta que ves acá es la vértebra C1. Vamos aquí a poner su nombre, ¿ya? Entonces, esta que ves acá es la vértebra C1. Por acá tenemos la vértebra C2, o sea, atlas y axis. ¿Quién más abajo? La C3, la C4, la C5 y la C6. Y aquí es donde termina, o sea, a nivel de la vértebra C6. Entonces aquí ponemos inferior, su unión. ¿Sabes a quién se une? La faringe se une a este nivel con el esófago. Entonces ponemos unión al esófago. Ahora recuerda, ¿a qué nivel? Mira la vértebra, vértebra C6. Ahora sí, dime qué porciones tiene la faringe. Fíjate, son 3. ¿Y con qué se relaciona? Con lo que se ubica delante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama la primera porción? Esta primera porción, que es la que se ubica detrás de fosas nasales, se llama nasofaringe. ¿Por qué? Porque está atrás de fosas nasales. Entonces, de ahí su nombre, nasofaringe. Pero ojo, recuerda que también se le llama esto nariz. Así que de ahí su segundo nombre, rinofaringe. Entonces, nasofaringe o también llamado rinofaringe. Entonces, mira, nasofaringe o rinofaringe. Pero como también está arriba, también se le llama epifaringe. Entonces, o epi.
epifaringe. Entonces recuerda, ¿cómo se llama esta porción? Nasofaringe o rinofaringe o epifaringe. Ahora, ¿cómo se llama esta porción? Fíjate, ¿atrás de quién está? Atrás de la cavidad oral. Entonces, ¿cómo se llama esta porción? Se llama orofaringe, porque está atrás de cavidad oral. Pero recuerda que también se le llama a esto boca. Entonces también se le va a llamar esta porción bucofaringe. Y como también está al medio, entonces también sabes cómo se le llama mesofaringe. Entonces, o mesofaringe. Ahora, última porción. Esta última, ¿dónde está? ¿Atrás de quién? Atrás de la laringe. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar laringofaringe. Laringofaringe. Pero como también está abajo, también se va a llamar hipofaringe. Entonces fíjate, laringofaringe o hipofaringe. Vamos a ver ahora sí cada uno de ellos. Con quién se comunica, cuál es su epitelio y qué función tiene. La nasofaringe, ¿con quién se comunica? Se comunica con las fosas nasales. ¿A través de qué? A través de las coanas. Mira, a través de un par de ventanas llamadas las coanas. La orofaringe, ¿con quién se comunica? Con la cavidad oral. ¿A través de qué? De este espacio denominado istmo de las fauces. Istmo de las fauces. O también llamado istmo orofaringio. Finalmente, la laringofaringe, ¿con quién se comunica? Con la laringe. ¿A través de qué? Mira. De eso llamado aditus laringeo. Aditus laringeo. Ahora vemos su epitelio. Tenemos que saber cómo es el epitelio de la nasofaringe, cómo es el epitelio de la orofaringe y cuál es el epitelio de la laringofaringe. A ver, te comento. El epitelio de la nasofaringe es un epitelio respiratorio. Cada vez que ahí te digan, profe, ¿y cómo es eso? Mira, tú dices así, mira, es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, que son células que secretan moco. Entonces, con células caliciformes. Este mismo epitelio está en la región respiratoria de fosas nasales. El mismo. ¿Y cómo se llama este epitelio? Epitelio respiratorio. O si lo quieres decir completo, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Es su nombre. ¿Qué función tiene esta región de la faringe? Aquí lo ponemos. Su función es solamente para el paso de aire, o sea, va a ser netamente función respiratoria. ¿Qué tipo de epitelio tiene la orofaringe, bucofaringe o mesofaringe? Te comento, mira, como se ubica detrás de la cavidad oral, por aquí entra comida.
Y como entra comida, ¿qué cosa va a haber acá? Una fricción. Y recuerda que cada vez que hay una fricción, ¿cómo es el epitelio? ¿Cuál es el epitelio para roce y fricción? Es un epitelio estratificado ¿qué más? Estratificado, plano, no queratinizado, porque recuerda que es húmedo. Plano, no queratinizado. Ahora dime, ¿qué función tiene? Recuerda, ¿qué cosa pasa por aquí? Pasa aire, pero también pasa comida. Así que tiene una función doble, función respiratoria y función digestiva. Última porción, laringofaringe. ¿Cómo es su epitelio? Igual que el anterior, o sea, ¿cómo es su epitelio? Estratificado, plano, no queratinizado. Ahora, ¿qué función tiene? La función, mira, como por aquí pasa solamente alimento, porque ya el aire pasa por delante por la laringe, entonces función solamente digestiva. Veamos ahora los límites, ¿ya? Mira qué límites hay acá. Fíjate en algo. El límite superior, ¿cuál es? La base del cráneo. Entonces, mira, aquí el límite, ¿cuál es? La base del cráneo. ¿Y cuál es su límite inferior? C6. ¿Donde se une con quién? Donde se une con el esófago. Sin embargo, hay más límites para poder dividir estas porciones. ¿Quién divide? La nasofaringe de la orofaringe. Mira, el paladar. Entonces aquí ponemos división ahí, paladar. Paladar. ¿Y quién divide? Orofaringe de laringofaringe. Este hueso llamado hueso hyoides. Ahí mira ese nivel, ¿lo ves? El hueso hyoides. Perdón, el hueso hyoides está un poquito más abajito, pero más adelante. Entonces borramos acá. Y recuerda, el hueso hyoides es el que ves aquí. Él es el hueso hyoides. Aquí reparamos. Entonces mira, hueso hyoides. Los libros dicen lo siguiente, dicen hueso hyoides entre vértebra C3 y vértebra C4. Y como ves coincide justamente con esa posición. ¿Listo? Y finalmente, la laringofaringe, ¿cuáles eran sus límites? Hueso hyoides, vértebra C6. Entonces mira, límites de la nasofaringe, base de cráneo, paladar. Límites de la orofaringe, paladar, hyoides. Límites de la laringofaringe, hyoides, vértebra C6. En relación a la laringe, tienes que saber que esta está ubicada en la región media y anterior del cuello. ¿Listo? O sea, más o menos estaría por aquí, mira. Es lo que comúnmente le llaman la manzana de Adán. Ya, esa manzana de Adán corresponde o forma parte de la laringe. Entonces, fíjate, conducto musculomembranoso, se ubica ¿dónde te dije? ¿En qué región? Media y anterior del cuello. Así que por acá ponemos entonces región media. ¿Por qué media? Porque recuerda que está a la mitad y anterior porque está por delante. Entonces media y anterior del cuello. Como ves en la imagen, y esta imagen se parece, ¿no es cierto?, a la anterior, a la de faringe.
Nada más que la faringe estaba por acá atrás. Entonces, fíjate, esto es la laringe. En esta imagen que dibujé podemos ver algunos de los cartílagos de la laringe. Como por ejemplo, este cartílago se llama epiglotis o epiglotis. ¿Listo? Aquí tenemos a cricoides. Aquí tenemos a aritenoides. Perdón, a tiroides. El cartílago que se le llama la manzana de Adán es tiroides justamente. Ese es el mismo. Entonces es tiroides. Entonces, tiroides, epiglotis, cricoides. ¿Cuáles son sus límites? Por arriba, mira, ¿con quién limita? ¿Quién es él? El huesoioides. Entonces recuerda, límite superior, huesoioides. Que se ubica a nivel de qué vértebras? Vértebra C3 y vértebra C4. Aunque aquí más específico es a nivel de la vértebra C4. ¿Y con quién limita por abajo? Por abajo limita en su unión con la siguiente estructura respiratoria. Que ¿quién es? La tráquea. Entonces abajo sería unión a la tráquea. ¿Y esa unión sabes a nivel de qué se ve? ¿De qué vértebra? De la vértebra C6. Ya eso se ve a nivel de la vértebra C6. La laringe se compone de 9 cartílagos. ¿Listo? Estos cartílagos se dividen en impares y pares. ¿Quiénes son los impares? Aquí tenemos a epiglotis, él, tiroides, él, y cricoides, el que está aquí, ¿lo ves? Epiglotis, mira la forma que tiene, tiene forma así como si fuera una hoja más o menos. Por aquí voy a graficarlo, ¿ya? Aquí mira, tiene más o menos una forma así como si fuera una hoja de un arbolito. Mira, así es epiglotis. ¿Sabes para qué sirve? Epiglotis cierra la vía respiratoria ¿sabes en qué momento? Durante la deglución. Durante la deglución. De esa manera, ¿sabes qué cosa va a pasar? O bueno, ¿qué no va a pasar? De esa manera se evita que el alimento vaya por la vía respiratoria. Es que fíjate, ¿quién está aquí? La faringe. Y recuerda que la faringe, ¿con quién se comunica? Aquí arriba, bueno, acá al medio. Con la boca, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa entra por la boca? Comida. Entonces, esa comida podría ir de por dónde? Por el aditus laringio. ¿Llegar a dónde? Llegar a la laringe, a la tráquea y a todo lo demás. ¿Te das cuenta? Pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué no ocurre eso? Eso no ocurre porque ocurre que epiglotis, mira, que es como si fuera, ¿lo ves? Una hoja o una lengüita, hace lo siguiente. Cada vez que deglutimos, se mueve así, mira, ve. Así, hacia atrás. Y cuando pasamos la comida, o sea, cuando ya pasó la deglución, otra vez vuelve a su posición original, ahí. Entonces, fíjate, mira, cada vez que deglutes, ¿cómo hace epiglotis? Así se mueve. Para atrás. ¿Para qué? Para que el alimento se vaya por la región posterior, como si fuera una resbaladilla. Y así acabe ¿dónde? Acabe en el esófago. Y así no acabe en la tráquea. ¿Te das cuenta? Entonces recuerda, epiglotis se mueve en la deglución. ¿Para qué? Para evitar que la comida vaya por la vía respiratoria. Es por eso que decimos, ¿qué cosa es epiglotis? Cierra la vía respiratoria durante la deglución. Tiroides, que comúnmente le llaman la manzana de Adán. Mira, esta tiene una forma más o menos así. ¿Forma sabes de qué tiene? Tiene forma de un escudo. Es más, su nombre, tiroides, quiere decir con forma de escudo. Tiroide. ¿Qué cosa es oide? Recuerda que la terminación oide quiere decir parecido a, similar a. En este caso, similar a ¿qué? Tiro. ¿Sabes qué cosa es tiro? Escudo. Entonces de ahí su nombre, similar a un escudo. Es que fíjate, parece, ¿no? Más o menos parece un escudo.
Entonces de ahí su nombre, tiroides. Y como si fuera un escudo, ¿sabes qué cosa hace? Protege. Profe, ¿quién protege? Protege a las cuerdas vocales. Protege a las cuerdas vocales. Como si fuera, ¿qué cosa? Como si fuera un escudo, de su nombre. Recuerda que también se le llama comúnmente la manzana de Adán. Así que le ponemos ya. También llamada, pero ojo, de forma común. También llamada manzana de Adán. Ahora tú dirás, profesor, ¿las mujeres no tienen? Sí tienen. También tienen sus tiroides. ¿Cómo no van a tener tiroides? Entonces, ¿cómo van a tener cuerdas vocales? O de repente no hablan. Si hablan, ¿no es cierto? Entonces sí tienen cuerdas vocales. Entonces, ¿qué cosa pasa? Porque su tiroides no es tan pronunciada. Ya, voy a contarte eso dentro de un momento, ¿ya? Te voy a contar por qué la mujer no es tan pronunciada. Su tiroides. Pero ojo, también tienen, ¿ah? Cricoides, te cuento. Cricoides que tienen más o menos esta forma, mira. Mira, esa forma tiene. ¿Forma de qué tiene? ¿Lo ves? Forma de un anillo. ¿Te das cuenta? Mira, tiene forma de un anillo, pero es de un anillo completo. ¿Por qué te digo que tiene forma de anillo completo? Porque lo que sigue a cricoides, lo que continúa, ¿quién es? Es la tráquea. Y te cuento, la tráquea está formada por anillos incompletos. En cambio, cricoides, que está por encima de la tráquea, es un anillo completo. Profe, ¿y esto qué me quiere decir? Lo que te quiero decir es que cricoides, si fuera un anillo incompleto, dime, ¿de quién sería parte? ¿De la tráquea o de la laringe? ¿Te das cuenta? Entonces sería de la tráquea sería parte, si fuera un anillo incompleto. Pero como es un anillo completo, entonces no guarda relación con la forma de los anillos de la tráquea, es por eso que se le pone como parte de la laringe. Pero para muchos autores, mira, cricoides, primero, ¿qué cosa es? Es un anillo completo. Tiene forma de anillo completo. Tiene forma de anillo. Pero te decía que para muchos autores, ¿sabes qué cosa es? Es un anillo traqueal incompleto. Entonces aquí ponemos, podría ser un anillo traqueal modificado, anillo traqueal modificado. ¿Por qué un anillo traqueal modificado? Porque recuerda que los demás anillos son incompletos, pero el de aquí es un anillo completo. Entonces, anillo traqueal modificado. Los cartílagos pares se ubican dentro de la estructura que forman los impares. ¿Y cuáles son los cartílagos pares? Aquí tenemos a aritenoides, tenemos a los corniculados y tenemos a los cuneiformes. Estos son pequeñitos y se ubican dentro de la estructura que forman estos tres. Son, mira, más o menos así, ¿ve? Aritenoides. Corniculados. Cuneiformes. Entonces, mira, serían aritenoides, corniculados y los cuneiformes. En ese esquema, como ves, está completa la laringe. ¿La ves? Mira, los sonidos 3. Mira cómo se ubica epiglotis atrás de quién, de la laringe, así como se ve aquí. Perdón, atrás de la tiroides, así como se ve aquí. ¿Lo ves? Atrás de la tiroides. Entonces recuerda,
Mira, ¿quién sería él? Él sería cricoides. Él sería epiglotis. Y él sería tiroides. Y recuerda, dentro de esta conformación están los cartílagos pares. Pero si yo corto esto, o sea, si yo primero a esto le pongo todas sus membranas, porque recuerda que es un conducto músculo cartilaginoso, o sea, tiene músculo, yo le pongo todos esos músculos que tiene, luego lo parto, se ve así, mira. Ahí se ve la laringe por dentro. Profe, ¿y qué cosa se puede ver dentro? Bueno, te cuento, mira. Dentro puedes ver dos pares de cuerdas vocales, un para arriba y un para abajo. El par que está arriba se llaman cuerdas vocales. Cuerdas vocales. Como están arriba, superiores. Y estos que están acá, abajo, ¿sabes cómo se les llama? Se les llama cuerdas vocales inferiores. Cuerdas vocales inferiores. Las superiores también se les llama falsas. Superiores o falsas. Y las de abajo también se les llama verdaderas. ¿Sabes por qué? Entonces mira. Estas que están aquí encima son las falsas. Y estas que están aquí abajito son las verdaderas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, las que realmente chocan y vibran son estas de aquí. Son las inferiores o verdaderas. Entonces de ahí su nombre. Porque son realmente las que van a formar el sonido. Entonces, inferiores o verdaderas. Recuerda que el sonido es solamente uno. Y ya ese sonido, al pasar por la boca, lengua, dientes y labios, le dan distintas formas para que pueda ese ruido convertirse en una vocal, por ejemplo, como A, E, I. ¿Te das cuenta? Pero el ruido es uno solo, por acá sale. ¿Y cómo es que sale? Recuerda que para que se forme el sonido tienen que las cuerdas vocales inferiores vibrar, chocar entre ellas. ¿Listo? Y para que choquen entre ellas debe tener un epitelio, para eso, ¿no? Un epitelio de rosifricción. Entonces dime, ¿qué epitelio encuentro aquí? ¿Sabes cuál es acaso epitelio? Es un epitelio estratificado plano. Estratificado plano. Dime, ¿será seco o será húmedo? Obviamente es húmedo, ¿no es cierto? Entonces va a ser no queratinizado. En cambio, el epitelio de las cuerdas vocales falsas o superiores, como estas nos chocan, ¿sabes cómo es epitelio? Es un epitelio respiratorio, igual que toda la laringe, epitelio respiratorio, o sea, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Entonces, acá, ¿qué cosa encontramos? Un epitelio, ¿de qué tipo? Respiratorio. Ahora, fíjate, el espacio entre ambas cuerdas vocales, ¿lo ves? Inferiores. ¿Ves ese espacio? Ya, ese espacio es el espacio que se abre y se cierra cada vez que hablamos. ¿Sabes cómo se llama ese espacio? A este espacio se le llama glotis. Ese espacio que se forma entre cuerdas vocales inferiores se llama glotis. Es por eso que el cartílago que está encima, ¿cómo se va a llamar? Epiglotis, que quiere decir arriba de la glotis. Y el espacio que se ubica entre cuerda vocal superior y cuerda vocal inferior, ¿sabes cómo se denomina? Se denomina se denomina ventrículo laringio. Ventrículo laringio, entonces,
¿Quién? El espacio entre cuerda vocal superior y cuerda vocal inferior. Ventrículo laríngeo. Todo este espacio. Bien, chicos, pasamos a ver ahora tráquea. Ahora, la tráquea, recuerda que es un conducto fibrocartilaginoso. Aquí vamos a encontrar gran cantidad de cartílago. Ahora, ¿qué tipo de cartílago es? Es cartílago hialino. ¿Listo? ¿Dónde se ubica la tráquea? Recuerda, ¿dónde está? Te lo mencioné en la clase pasada. ¿Te acuerdas? Se ubica en el mediastino superior. No lo olvides, ¿eh? Se ubica en el mediastino superior. Dime, ¿qué cosa era el mediastino? ¿Recuerda? El mediastino es el espacio entre los pulmones, ¿te acuerdas? Se habían dos, o bueno, se dividía primero en superior e inferior, y el inferior se dividía en anterior, medio y posterior, no te olvides. Límites de la tráquea, arriba ¿con quién limita? ¿Te acuerdas? Unión con la laringe. Unión con la laringe, ¿a nivel de qué? Unión con la laringe, y esto se da a nivel de la vértebra C6. Y abajo, el nacimiento de los bronquios. Origen de bronquios. Lo que ocurre es que la tráquea en su parte inferior se bifurca y origina los bronquios. ¿Sabes a nivel de qué se ve? A nivel de la vértebra D4. Aquí sería a nivel de la vértebra C6. Ahí está. Y acá tengo, mira, una imagen de la laringe. Recuerda que la laringe se ubica por delante del esófago. Entonces aquí ponemos. Por delante del esófago. Es por eso que cuando deglutimos, es algo demasiado grande, de repente dimos una buena mordida y todo eso lo pasamos, se siente como si algo se moviera dentro del pecho, ¿no es cierto? Ya es de la tráquea, que está siendo empujada por el bolo alimenticio. Entonces está por delante del esófago. Mira qué forma tiene, ¿lo ves? Es una serie de anillos. Entonces aquí ponemos, se compone de anillos. ¿Cuántos? Más o menos 16 a 20, vainas de promedio. Entonces aquí ponemos, se compone de 16 a 20 anillos cartilaginosos. 16 a 20 anillos. Recuerda, ¿son completos o son incompletos? Son incompletos, ¿no es cierto? Entonces, de 16 a 20 anillos incompletos de cartílago. ¿Sabes qué forma tienen estos anillos? Los libros dicen que tienen forma de C o forma de U, o en todo caso forma de herradura. Así que todos son válidos. El último anillo traqueal tiene un nombre muy especial. ¿Lo ves? Mira, tiene forma, no parece un boxer o parece una ropa interior. Ya, este último anillo se le llama carina. Ya, su nombre es carina. Entonces recuerda, ¿qué cosa es carina? Es el último anillo traqueal. Entonces recuerda, es el último anillo traqueal. Recuerda que carina es el punto donde, ¿quiénes se van a formar? Los bronquios. Aquí en carina se van a formar los bronquios. Ahora veamos cómo es la histología de la tráquea. Al ser una estructura tubular, vamos entonces a encontrar aquí capas. La capa interna se llama mucosa.
¿Qué cosa encontramos en la mucosa? Te comento, en la mucosa encontramos un epitelio pseudoestratificado. Entonces, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Cilíndrico ciliado con células caliciformes. Células caliciformes. O mejor dicho, ¿sabes cómo se le llama este epitelio? Ya lo sabes, epitelio respiratorio. Así mejor se le llama, epitelio respiratorio. Tú al decir epitelio respiratorio, te ahorras el poner todo eso de aquí. Porque eso se refiere al epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Mira, mira cómo son las células, ¿lo ves? Unas chiquitas, unas grandazas. Ese es un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque parecen dos capas, pero solamente una, de células chiquitas y células grandazas. ¿Por qué cilíndrico? Por la forma de las células grandes, ¿lo ves? Son cilíndricas. ¿Por qué ciliado? Porque hay células, las células las más grandes tienen cilios. ¿Y por qué con células caliciformes? Porque la célula, mira, esta que tiene forma, ¿lo ves? De una copita. Esa no tiene cilios, lo que tiene es gran cantidad de vesículas con mucina. Esa mucina se convierte luego en moco. Entonces mira, esa que ahí he pintado, esa es la célula caliciforme. Célula caliciforme. Esa es la caliciforme. Pero todo eso fue mucosa. Pasamos ahora a la submucosa. Aquí dentro está la submucosa. La submucosa se compone de tejido conjuntivo. Laxo, dicen algunos libros. Tejido conjuntivo laxo. Luego la capa que sigue se denomina capa cartilaginoso-muscular. Mira, y eso que ves acá, ¿qué cosa es? Lo de verde. Es el cartílago. Recuerda, ¿qué tipo de cartílago es? Cartílago hialino. Recuerda, ¿forma de qué tiene? ¿Te había contado? Aquí le ponemos. Tiene forma de... forma de letra C. ¿Lo ves? Mira. Forma de letra C o de letra U o forma de herradura. Por cierto, esta parte es músculo, por eso que se llama esta capa cartilaginoso muscular. ¿Sabes qué músculo es? Es un músculo de tipo músculo liso. Aquí le ponemos, es el músculo traqueal. Músculo traqueal. Recuerda, ¿qué tipo de músculo es? Es un músculo liso. Entonces recuerda, es músculo liso. Finalmente, la última capa, la que rodea todo, se denomina túnica adventicia. Pasamos ahora a ver bronquios. Los bronquios, recuerda que se forman como continuación de la tráquea. Recuerda que la bifurcación de la tráquea los origina
y ocurre más o menos a nivel de la vértebra D4 o T4. ¿Listo? Recuerda que al igual que la tráquea también tienen cartílago. Entonces aquí ponemos a partir de la tráquea, como te había mencionado, ¿no es cierto? A partir de la tráquea. Ahora, recuerda que hay tres tipos de bronquios. Hay bronquios primarios, hay bronquios secundarios y bronquios terciarios. Los bronquios primarios son bronquios extrapulmonares, o sea, son bronquios que se ubican por fuera de los pulmones. Estos bronquios son dos, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Ahora, ¿cuáles son sus características? El bronquio derecho, te cuento, es el bronquio más vertical. Es el bronquio más vertical que hay. O sea, entre los dos, él es el más vertical. El izquierdo es todo lo contrario. El izquierdo es el bronquio más horizontal. Además de ello, el bronquio derecho es el más corto. Y el bronquio izquierdo es el más largo. Pero además de ser corto, el bronquio derecho es el más grueso. En cambio, el bronquio izquierdo es el más largo. Perdón, el más delgado. Entonces, fíjate, mira cómo queda esto. Bronquio derecho, vertical, corto y grueso. Bronquio izquierdo, horizontal, largo y delgado. Para nunca olvidarnos de esto, hacemos lo siguiente. Mira mi mano, hacemos esto. O mira el esquema. ¿Ves el esquema? Así. Mira el dedo, ¿cómo va? El pulgar y el dedo índice. Dedo índice, dedo pulgar. El dedo pulgar va a hacer referencia ¿a qué? Al bronquio derecho. Y el dedo índice va a hacer referencia ¿a quién? Al bronquio izquierdo. Entonces aquí ponemos, ya para que nunca te olvides. ¿Quién es? Él es el dedo índice. ¿Ya? Él va a hacer el papel de ¿quién? El papel de el bronquio izquierdo. Él va a ser nuestro bronquio izquierdo. Y el dedo pulgar ¿quién va a ser? El bronquio derecho. Recuerda, ¿con qué mano tienes que hacerlo? Tienes que hacerlo con la mano derecha. Entonces, ¿usar qué mano? Mano derecha. ¿Para qué? Para recordar a los bronquios. Entonces, ¿para quién? A los bronquios. Bronquio derecho y bronquio izquierdo. Entonces, fíjate. Quiero que lo hagas tú ahora. Entonces, pon tu dedo pulgar hacia abajo y tu dedo índice hacia allá, con la mano derecha, así. Entonces, dime, ¿quién sería tu dedo pulgar? Bronquio derecho. ¿Y quién sería tu dedo índice? Bronquio izquierdo, ¿no es cierto? Dime, ¿qué características tiene tu dedo pulgar? Está más vertical, es más corto y es más grueso. ¿Cómo es el dedo índice? Está más horizontal, es más largo y más delgado. Entonces así nunca te vas a olvidar. ¿Está bien? Mira cómo está la posición de la mano. Ahí. ¿Estamos? Pasemos ahora a los bronquios secundarios. También se llaman bronquios lobares. ¿Por qué lobares? Porque estos bronquios van a estar dentro de los lóbulos del pulmón. Estos bronquios, como van a estar dentro del pulmón, decimos que son intrapulmonares. Intrapulmonares. Y recuerda, son 3 derechos y 2 izquierdos. Entonces son, ¿cuántos derechos? Son 3 derechos.
y 2 izquierdos. Los bronquios terciarios o bronquios segmentarios, al igual que los secundarios, también son intrapulmonares. ¿Y por qué se llaman segmentarios? Porque estos van a los segmentos del pulmón. En el pulmón derecho hay 10 segmentos, es por eso que hay 10 bronquios terciarios en el lado derecho, y en el pulmón izquierdo hay 8 segmentos, es por eso que hay 8 bronquios segmentarios del lado izquierdo. Entonces recuerda, ¿cuántos son? Son 10 derechos y 8 izquierdos. Ahora mira, los secundarios, ¿cuáles son? Los secundarios son estos de aquí, mira, estos 3 son secundarios. O sea, él sería secundario. ¿Y quiénes son terciarios? Los pequeñitos. Entonces ellos son los terciarios. Y recuerda que él también, ¿qué cosa sería? También sería un secundario. Con respecto a su histología, te comento, los bronquios primarios son similares a la tráquea. Son como 2 mini tráqueas. Son 2 mini tráqueas prácticamente. Son muy, pero muy iguales. Entonces aquí ponemos, son similares a la tráquea. Tú dirás, profesor, no entiendo, ¿cómo que se parecen a la tráquea? ¿Sabes en qué se parecen? En que también tienen un anillo incompleto de cartílago. Así, mira. ¿Lo ves? ¿Es o no como una tráquea? Claro, mira, es muy similar a una tráquea. También en la parte posterior también tiene músculo liso. Músculo bronquial a ese nivel, mira, ve. Entonces, fíjate, aquí le ponemos, también presenta anillo incompleto de cartílago. También presenta anillo incompleto de cartílago hialino. Entonces, de cartílago, recuerda, ¿qué cartílago es? Cartílago hialino, ¿no es cierto? Cartílago hialino. Pero te cuento algo. Los bronquios secundarios y los terciarios ya no son así, son diferentes. Ya no tienen esa forma. Mira cómo son. Aquí puedo graficar, tanto secundario como terciario. Pero mira. Mira estas formas que tiene. ¿Lo ves? Entonces ya no es un anillo así como lo era en el bronquio y en el bronquio primario y en la tráquea. Entonces ahora, ¿qué cosas son? Bueno, te cuento. Ahora son placas cóncavas de cartílago. Y entre las placas cóncavas, ¿sabes quién está? Está el músculo liso. Entonces, recuerda que tanto los secundarios como los terciarios, ¿qué cosa tienen? Presentan estos placas cóncavas de cartílago. Los dos presentan placas cóncavas de cartílago. Placas cóncavas de cartílago. También es cartílago hialino, por si acaso. Entonces, mira, son placas cóncavas de cartílago hialino. Entonces ya no son iguales. Entonces recuerda, la histología del bronquio primario es similar a la tráquea, pero en la histología del bronquio secundario o terciario ya varía,
¿Por qué? Porque ya no son anillos incompletos de cartílago, sino son placas cóncavas de cartílago. ¿Listo? Muy bien, y como último elemento de las vías respiratorias tenemos a los bronquiolos. Los bronquiolos, recuerda que no tienen cartílago. ¿Listo? Son solamente estructuras musculares, no tienen cartílago. Y recuerda que son las vías respiratorias más pequeñas, es que son las últimas. Recuerda que esto se va ramificando. De ahí su nombre, árbol bronquial, porque se ramifica como si fuera un arbolito. Entonces son las vías más pequeñas. Y son estas también las que van a formar parte de los pulmones. ¿Sabes por qué? Porque el pulmón se compone de lobulillos pulmonares. Y son los bronquiolos los que van a formar parte de los lobulillos pulmonares. Recuerda que como segundo elemento, luego de vías respiratorias, tenemos a los pulmones. Los pulmones son más elásticas y esponjosas. Que recuerda, ¿dónde se ubican? Se ubican dentro del tórax. Los pulmones, recuerda que tienen forma de cono o de semicono. ¿Lo ves? Mira, forma de cono, o en todo caso también forma de semicono, también serían así. Los pulmones, ¿sobre quién descansan? Recuerda, los pulmones descansan sobre el músculo diafragma. Entonces, por aquí lo ponemos. Descansan sobre el músculo diafragma. ¿Listo? Acá tenemos justamente, mira, en la imagen, eso que está de rojo sería el diafragma. Y mira la punta, ¿lo ves? El vértice del pulmón, el vértice, o sea, su punta, su ápex, su vértice, se ubica por encima de la clavícula. Entonces por aquí ponemos el vértice. Se ubica a 2 centímetros por encima de la clavícula. Entonces se ubica a 2 centímetros por encima de la clavícula. ¿Ves este huesito? Justamente de la clavícula. Veamos ahora cómo es su morfología. Te cuento, un pulmón tiene 3 caras. Una cara que da hacia adentro, llamada cara interna. Una cara que da hacia abajo, llamada cara inferior. Y una cara que da hacia afuera, llamada cara externa. La cara externa es así, mira, curva. Así como las costillas son curvas, también la cara externa de los pulmones también es curva. Como esta cara externa, esta cara curva, se relaciona con las costillas, también se le llama cara costal. Es externa o también llamada cara costal. La cara interna, ¿a quién dará? ¿Hacia quién? Muchos van a decir, profesor, da al corazón. Ok, pero eso es abajo. Eso es abajo. Y arriba, profe, arriba da a la tráquea. Ya, ok. Entonces, ¿a quién da? Al mediastino, ¿no es cierto? Entonces, la cara interna también se llama cara mediastínica. Es interna o mediastínica. ¿Y la cara inferior a quién da? La cara inferior. Obviamente, la cara inferior va a dar hacia el diafragma. Así que se llama cara inferior o diafragmática. Ahora mira, veamos cómo son los pulmones. Tenemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 1 y 2 fisuras. El pulmón izquierdo tiene una sola cisura. ¿Lo ves? ¿Cómo es la cisura del pulmón derecho? Mira, una es oblicua y la otra es horizontal. ¿Cómo se llaman esas cisuras? La cisura oblicua recibe el nombre de cisura oblicua. Ese es su nombre. ¿Cómo se llamará la cisura horizontal?
obviamente se llama cisura horizontal. Entonces mira, por acá tengo la cisura oblicua y acá la cisura horizontal. Ambas cisuras hacen que el pulmón derecho se divida en 3 lóbulos, 1, 2 y 3. 3 lóbulos, ¿lo ves? ¿Cómo se llama el lóbulo que está arriba? Lóbulo superior. ¿Cómo se llama el lóbulo del medio? Lóbulo medio. ¿Y cómo se llama el lóbulo que está abajo? Lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo, como ves, es más pequeño, mira. Y nada más tiene una sola cisura. ¿Cómo se llama esa cisura? ¿Qué forma tiene? ¿Será horizontal o será oblicua? Es oblicua, ¿no es cierto? Así que se llama cisura oblicua. Recuerda que el pulmón izquierdo no tiene cisura horizontal, nada más tiene cisura oblicua. Entonces nada más tiene su cisura oblicua. Y esa es la razón por la que nada más tiene 2 lóbulos. ¿Cómo se llaman esos lóbulos? Uno está arriba, lóbulo superior. Otro está abajo, lóbulo inferior. Ahora, ¿cuál de los dos tiene más masa? Obviamente el derecho. ¿Por qué? Porque mira cómo es el izquierdo, ¿lo ves? Tiene un gran espacio. Entonces, ¿cuál es la masa del pulmón derecho? Su masa es de 600 gramos. Y del izquierdo, 100 menos, o sea, es de 500 gramos. ¿Por qué razón el pulmón izquierdo es más pequeño? Creo que ya lo sabes, ¿no? Es porque deja un espacio ¿para quién? Para el corazón. ¿Sabes cómo se llama ese espacio? El espacio que deja el pulmón izquierdo para el corazón recibe el nombre de escotadura cardíaca. Mira la forma que tiene. ¿Forma de qué? Forma de una escotadura. De ahí su nombre, ¿ya? Escotadura cardíaca. Entonces recuerda, ¿cómo se llama ese espacio? Escotadura cardíaca. Entonces, todo eso que ves ahí sería la escotadura cardíaca. Y dentro va el corazón. ¿Cuántas cisuras tiene el pulmón derecho? 2. Una oblicua y otra horizontal. Y el izquierdo, solamente una. ¿Y los segmentos? ¿Cuántos son? Y recuerda que las cisuras divide en lóbulos, ¿no es cierto? Entonces mejor primero los lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tendría? Cisuras, bueno, primero lóbulos. Lóbulos en el pulmón derecho, 3, 1, 2, 3. ¿Lo ves? Y el izquierdo, solamente 2. Segmentos, el pulmón derecho tendría 10 segmentos. Y el izquierdo solamente tendría 8 segmentos. Debido a que es más pequeño. Y mira, esta es la razón por la que el lado derecho tiene 3 bronquios lobares y 10 bronquios segmentarios. Y el izquierdo tiene 2 bronquios lobares y 8 bronquios segmentarios. Con respecto a la histología de los pulmones, debes tú de saber cuál es su unidad. Y te comento, la unidad anátomo-funcional del pulmón son los lobulillos pulmonares. ¿Ya? Sin embargo, ojo, para muchos autores, solamente el lobulillo pulmonar sería la unidad anatómica y la funcional sería el alveolo pulmonar. Entonces tú eres profesor, entonces si es que me preguntan, ¿cuál marco? En realidad tendrías que ver bien la pregunta, porque te repito, vas a hallar libros que te van a decir lobulillo pulmonar, unidad tanto anatómica como funcional. Pero otros no, otros te van a decir lobulillo pulmonar es solamente la unidad anatómica, la funcional, donde ocurre la hematosis, es en el alveolo pulmonar. Entonces recuerda, siempre por favor leer bien las preguntas. ¿Estamos? Bueno, ahora sí te comento, el lobulillo pulmonar es la estructura mínima del pulmón cuyo conjunto de ellos van a formar un pulmón. O sea, si yo junto varios lobulillos, tengo un pulmón. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de una pirámide. ¿Listo? Ahora, ¿de qué se compone el lobulillo? Mira, la parte de arriba, la parte inicial del lobulillo se denomina bronquiolo terminal. Un poco raro, ¿verdad? Tú eras profesor, pero si es la parte inicial,
¿Por qué se llama así? ¿Por qué se denomina bronquiolo terminal? Y es un nombre, ¿eh? Así se llama, bronquiolo terminal. Se denomina así porque aquí terminan las vías respiratorias. Esta fue la última vía respiratoria, la última parte de conducción. ¿Listo? Todo lo que viene después son elementos que pueden hacer ya hematosis. Entonces, ¿cómo se llama el siguiente elemento? Obviamente ya no va a ser bronquiolo terminal, pero sí es un bronquiolo todavía. ¿Y sabes cómo se denomina? Mira. El siguiente elemento, que como ves tiene unas bolitas, ¿sí lo ves? Su nombre es bronquiolo respiratorio. Profesor, o sea que también se llama bronquiolo. Así es, mira, también se llama bronquiolo, pero ese es bronquiolo respiratorio. ¿Y por qué se le da el nombre de respiratorio? Porque él sí participa en la hematosis, ya que lo que tú ves acá como bolitas, ¿sabes qué cosas son? En realidad son alvéolos pulmonares. Estas bolitas son alvéolos pulmonares. Profe, o sea que acá hay hematosis. Así es, recuerda, aquí ya hay hematosis. Esta es la primera estructura que puede realizar la hematosis. Y a partir de aquí en adelante cada vez van a haber más y más alvéolos. Por ejemplo, ¿ves todo este conducto? Mire, está lleno de alvéolos. ¿Cómo crees que se llama este conducto que tiene gran cantidad de alvéolos? Se llama conducto alveolar. Todo eso se llama conducto alveolar. Y dime, ¿cómo se llamarán estos sacos que tienen gran cantidad de alvéolos? Sacos alveolares. Su nombre es saco alveolar. Ahora fíjate, conducto alveolar, sacos alveolares, ¿no es cierto? Esta zona de comunicación entre conducto y sacos se denomina atrio. O sea, todo esto que ves aquí, que comunica el conducto con los sacos, se llama atrio. Pasemos ahora a ver cómo es un alvéolo pulmonar. Recuerda que el alvéolo pulmonar es una estructura con forma de saco. Y recuerda que es aquí donde ocurre la hematosis. Exactamente donde ocurre la hematosis vamos a verlo ahora. ¿Listo? Primero debes saber de qué se compone. El alvéolo tiene dos tipos de células, dos tipos de neumocitos. Mira, uno que dibujé en azul, otro que dibujé en verde. ¿Lo ves? Primero te explico el que dibujé en verde. El que dibujé en verde recibe el nombre de neumocito tipo 1. Así se llama el de verde. O también se llama neumocito membranoso. Profe, ¿por qué se llama así? Porque como ves, es delgado. Y forma casi todas las paredes ¿de quién? Del alvéolo. ¿Qué función tiene? ¿De qué se encarga? Bueno, te cuento. Este neumocito es el que participa en la hematosis. ¿Listo? Él participa en la hematosis. Entonces aquí ponemos participa en la hematosis, o sea, en el intercambio gaseoso. Participa en la hematosis. Ahora, ¿cómo se llama el otro neumocito? Bueno, te cuento. El otro se llama neumocito tipo 2, o también se llama neumocito granuloso. ¿Por qué se llama así? Bueno, te cuento. Lo que pasa es que este neumocito tiene gránulos de una sustancia que secreta. Profe, ¿y qué cosa secreta? Bueno, te cuento acá. Este neumocito secreta sustancia surfactante, así se le llama, sustancia surfactante o tensioactiva. Tensioactiva. Profesor, ¿y qué cosa es eso? Bueno, te comento. Esta sustancia surfactante o tensioactiva es la sustancia que evita el colapso alveolar. Eso hace, y eso es muy importante, evita el colapso alveolar. Tú eres profesor. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, te cuento. Tus alvéolos siempre van a estar llenos de aire, insuflados siempre. ¿Listo? Y la razón por la que no se desinflan es porque tiene dentro
una sustancia de características lipídicas que evita que el alveolo colapse, se cierre. ¿Listo? Esa sustancia se llama surfactante o tensioactiva. Pero ¿qué pasaría si tus alveolos no tuvieran esta sustancia? ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Cuando tú expiras, el alveolo colapsaría, se cerraría y sería imposible volver a abrirlo. De repente dirás, profesor, pero le metemos aire a presión. No, créeme que se te rompen todas tus vías respiratorias, pero este alveolo no se abre. Te cuento un pequeño dato. Esta sustancia se crea a partir del 6º mes de vida intrauterina. Es por eso que si es que el niño nace previo a ese mes, podría morir. ¿Por qué? Porque no tiene esa sustancia. Así que el niño nace y como tiene dificultad para respirar, se puede morir por esa razón. ¿Listo? Además de estas dos células, existe una tercera célula que se ubica aquí dentro. Esa tercera célula es un macrófago. ¿Ya? Es un macrófago esta tercera célula. ¿Y sabes cómo se le llama? Se le llama macrófago alveolar o célula del polvo. Macrófago alveolar o también llamado célula del polvo. ¿Por qué se le llama así? Porque esta célula se va a encargar de fagocitar las partículas de polvo que hasta aquí lleguen. Por cierto, lo que aquí grafiqué lo ves de negro, eso corresponde a la sustancia surfactante. Mira esto que dibujé acá de negro. Eso es sustancia surfactante. ¿De qué se compone la surfactante? Dos elementos que jamás tienes que olvidarte. Uno, el calcio. Se compone de calcio. ¿Pero sabe de qué más? De DPPC. ¿Sabes qué es eso? Apúntalo. DPPC. Dipalmitoil fosfatidilcolina. DPPC. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Más calcio. Ambos forman a la sustancia surfactante. Ahora, ojo, si te preguntan por cuál es la célula más abundante, la respuesta es el neumocito tipo 2. Recuerda que él es el más abundante. O sea, el que más hay es él. Pero ¿cuál es el que ocupa más área? El que ocupa más área es él, el tipo 1. Entonces aquí ponemos, él es el que ocupa más área. Y recuerda que él en qué participa. Participa dentro de la hematosis. ¿Ya? Mira, ve. Si yo, por ejemplo, tengo acá un capilar, ¿ya? Que sea eso de aquí, un capilar. Ahí está. Recuerda, ¿qué cosa entra? ¿Qué cosa entra de alveolo a capilar? Entra oxígeno. Recuerda, lo que va a entrar es oxígeno. Profe, ¿y por qué entra el oxígeno? Por presiones. ¿Y qué cosa es lo que va a salir? Lo que sale es el CO2. ¿Y por qué sale CO2? También por presiones. El oxígeno dentro del capilar tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Y el CO2 dentro del capilar tiene una presión de 45 milímetros de mercurio. Pero mira, el CO2 afuera, ¿sabes de cuándo es su presión? Dentro del alveolo, o sea, dentro de este alveolo, su presión es de 40. Dentro, acá es de 40 milímetros de mercurio, del CO2. Entonces recuerda, presión de CO2, ¿dentro de cuánto es? 40 milímetros de mercurio. Profe, ¿y del oxígeno? Bueno, te cuento. Del oxígeno dentro, la presión es de 105 milímetros de mercurio. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo viaja un gas? De mayor a menor presión. De mayor a menor presión. Entonces, ¿dónde hay más presión de oxígeno? ¿En alveolo o en capilar? Recuerda que esto es oxígeno y esto aquí es CO2. Pero esto es dentro del capilar. Entonces, fíjate, el oxígeno, ¿dónde está su presión mayor? En alveolo, 105. ¿Y cuándo es en capilar? 40. Así que el oxígeno entra. CO2 en capilar, 45. En alveolo,
40. Así que el CO2 sale. ¿Listo? Esa es la razón de la hematosis o respiración externa. Y con respecto a la fisiología respiratoria, recuerda primero que la ventilación pulmonar es el ingreso y la salida de aire. ¿Listo? ¿Por qué el aire entra? ¿Por qué el aire sale? Esto ocurre por una ley física, la ley de Boyle. ¿Qué cosa dice la ley de Boyle? Dice que en un espacio cerrado, volumen con presión son inversamente proporcionales. Volumen y presión son inversamente proporcionales. O sea, si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Listo? Como te dije, ¿qué cosa era la ventilación? El ingreso y la salida de aire. El ingreso se llama inspiración y la salida se llama expiración. ¿Qué cosa es la inspiración? Inspiración viene a ser el proceso en donde el aire entra. ¿Pero por qué el aire entra? Recuerda entonces, ley de Boyle. Aunque no parezca, los pulmones son elementos pasivos. O sea, ojo, los pulmones no son como el corazón, que son realmente una bomba. Los pulmones no jalan aire, el aire entra solo. Profe, ¿y por qué el aire entra solo? Te comento por qué. En la inspiración hay un grupo de músculos que se contraen, dentro de ellos el diafragma. Y al contraerse, las costillas se elevan. Como las costillas se elevan, el volumen torácico aumenta. Y como el volumen torácico aumenta, la presión pulmonar disminuye. Y recuerda, ¿cómo viaja un gas? De mayor a menor presión. Entonces te decía, los músculos se contraen. ¿Eso qué lleva? A que el volumen torácico aumente. Entonces hay un aumento del volumen. ¿De quién? Del tórax. Y si aumenta el volumen, ¿qué cosa pasa con la presión? La presión cae, la presión va a bajar. ¿Hasta cuánto baja la presión? Te comento. Baja hasta 758 milímetros de mercurio. Y tú sabes, por un conocimiento general ya de colegio, que ¿cuánto es la presión atmosférica? 760, ¿no es cierto? Claro, es 760 milímetros de mercurio. Y recuerda, ¿un gas cómo viaja? De mayor a menor presión. Así que el aire entra solito. Solito entra el aire y los pulmones se van a ir insuflando. Profe, ¿o sea que los pulmones no jalan aire? No, no jalan aire. El aire entra solo. ¿Por qué? Por diferencia de presiones. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos de inspiración. La normal y la forzada. Inspiración normal e inspiración forzada. ¿Cómo es la normal? Es aquella con la que respiramos sin generar ningún tipo de fuerza. O sea, es la forma como respiramos de forma común. ¿Listo? Aquí, ¿quiénes se contraen? Te comento. Se contrae el principal músculo respiratorio. ¿Cuál es ese? Ese es el diafragma. Es el diafragma. Cuyo nervio, ¿cómo se llama? Su nervio, nervio frénico. ¿Listo? ¿Y quién más se contrae? Los intercostales externos. Entonces recuerda, son diafragma y los intercostales. Pero ojo, los externos. ¿Por qué tienes que recordar que son los externos? Porque aparte de ellos también hay internos que tienen otra función que luego te voy a contar. Como hay contracción de músculos, este proceso es un proceso activo. La inspiración forzada es como cuando das un suspiro, en donde primero tomas aire y luego botas. Entonces, este proceso de tomar aire de más, de tomar aire de forma extra, es inspiración forzada. Cuando alguien tiene neumonía también pasa lo mismo. Como no puede respirar, tiene que usar músculos extra para que pueda tomar aire. Eso también se llama inspiración forzada. En esta inspiración, además de la contracción del diafragma y de los intercostales externos, también se contraen músculos como por ejemplo los pectorales. Los músculos serratos anteriores. En el cuello se contraen los escalenos y el músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Inclusive hay un músculo de la cara que también se contrae. No sé si has visto que cuando alguien tiene dificultad para que respire, su nariz se agranda, se ensancha. Ya, el músculo que se contrae ahí se llama ala de la nariz.
también se contrae. ¿Para qué? Para que las fosas nasales se abran más y se pueda tomar más aire. ¿Listo? Entonces, todo esto fue inspiración. Con respecto a la expiración, recuerda esto, ¿qué cosa es? Es la salida de aire. Si en inspiración los músculos se habían contraído para que el volumen torácico aumente, aquí va a ser todo lo contrario. Acá los músculos se relajan, ¿para qué? Para que ahora el volumen disminuya. Entonces aquí el volumen torácico disminuye. Y dime una cosa, si el volumen disminuye, ¿qué cosa pasa con la presión? La presión aumenta. ¿Por qué? Porque recuerda, ley de Boyle, son inversamente proporcionales. Entonces, profesor, ¿y hasta cuándo disminuye? Perdón, ¿hasta cuánto aumenta? Hasta 762 milímetros de mercurio. Y recuerda, ¿de cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. Y dime, ¿cómo viaja un gas? Un gas viaja de mayor a menor presión, así que el aire sale solito. Profe, o sea que el pulmón no lo saca. No, el pulmón no lo saca. Además, el pulmón ni siquiera lo empuja. Recuerda siempre, los pulmones son solamente elementos pasivos. El aire entra solo por presión. El aire sale solo por presión. Y al igual que en casos de la inspiración, también acá hay dos tipos, la normal y la forzada. En la normal, te cuento, acá no hay ninguna contracción. Aquí se relajan todos los músculos que aquí se han contraído. O sea, si yo inspiro de forma normal, cuando expiro de forma normal, nada más se relajan ellos. Pero si yo inspiré de forma forzada, en la inspiración normal se relajan todos ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, como es un proceso donde hay solamente relajación, eso no es activo, eso es pasivo. Aquí no hay gasto de energía. ¿Listo? En cambio, la expiración forzada sí es activo. ¿Por qué? Porque en la expiración forzada, aquí sí va a haber contracción de músculos. ¿Quiénes se contraen? Se contrae, por ejemplo, los intercostales, pero ahora los internos, porque recuerda que externos era para inspiración, internos es para expiración. Y también la prensa abdominal. ¿Quién forma parte de la prensa abdominal? La prensa abdominal o prensa del abdomen está formado por los músculos recto del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. ¿Listo? Profesor, ¿en qué momento hay inspiración forzada? Cuando te ríes demasiado. Y como se contraen los músculos de la prensa del abdomen, te duele el abdomen justamente. O cuando toses demasiado. Cuando alguien tose, también hay una inspiración forzada. ¿Por qué? Porque sacamos aire de forma extra. La frecuencia respiratoria, te cuento, viene a ser la cantidad de respiraciones que damos en un minuto. ¿Sabes de cuánto es? Normalmente en un adulto es de 12 a 20. Entonces son de 12 a 20 RPM. ¿Qué cosa es RPM? Respiraciones por minuto. ¿Listo? Te cuento un dato. Mientras menos edad tengas, esto es mayor. Por ejemplo, en un recién nacido es de 40 a 60. Imagínate, en un recién nacido. Y para culminar, la espirometría. ¿Qué cosa es la espirometría? La espirometría es una gráfica donde vamos a ver los volúmenes y las capacidades pulmonares. Por ejemplo, mira, el tomar aire normal sería así, mira, ve. Inspira normal, bota, toma aire normal, bota, ya está. Eso es normal. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama volumen de aire corriente. Esto que acabas de hacer, que tomaste aire normal y lo botaste normal, se llama volumen de aire corriente o simplemente VAC, volumen de aire corriente, o también llamado volumen tidal. El volumen de aire corriente tiene un valor de 500 mililitros. Un valor de 500 mililitros. O sea, medio litro entra y medio litro sale cada vez que respiramos. Pero si tú tomas aire de forma extra, mira, toma aire normal. Quédate ahí. Por si toma todo lo que puedas de aire, todo lo que puedas de aire toma. Hasta el fondo toma. Ya está, ahora sí bótalo. Ese volumen que tomaste de aire extra es un volumen de reserva. Volumen de reserva inspiratoria. Entonces, ¿cómo se va a llamar? VRI. ¿Qué será el VRI? Volumen de reserva inspiratoria. Entonces, por acá lo ponemos. Volumen de reserva inspiratoria. ¿De cuánto es su valor?
Bueno, te cuento. Lo que tú puedes tomar de aire de más corresponde a 3.000 mililitros. O sea, 3 litros puedes tomar de más. Ahora, mira lo que vas a hacer. Toma aire normal. Bótalo. Quédate ahí. Ahora quiero que botes todo lo que puedas. Bota todo lo que puedas. Bota todo. Ahora sí, otra vez toma aire. Ya. Te cuento. El tomar aire, o perdón, el botar aire de más, eso se llama volumen de reserva expiratoria. O sea, además del aire que botas cuando expiras, hay un volumen de aire que también puedes seguir botándolo. Y eso es el volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratoria. ¿Su valor de cuánto es? Su valor es de 1100. Su valor es de 1100 mililitros. Me decía un alumno, pero profesor, ¿cómo va a ser 1100 si yo tomé antes 3 litros? Lo que pasa es que lo que tomaste antes ya lo botaste. ¿Te das cuenta? Esto corresponde a lo que tú puedes botar de forma extra luego de una expiración normal. O sea, no es lo mismo. Y te cuento, hay un volumen que jamás sale. Ese volumen es el que mantiene insuflado, que mantiene a los alvéolos llenos de aire. ¿Sabes de cuánto es? Es de 1200. ¿Sabes cómo se llama ese volumen? Este volumen, que es un volumen de aire que no sale, se llama volumen de aire residual. Es el VAR. Volumen de aire residual. Volumen de aire residual. ¿Y cuánto te dije que era? Era 1000. Pero acá no era 110, te dije, no, era 1100. 1100 mililitros y acá es 1200. 1200 mililitros. Ahora, si yo sumo, mira lo que voy a hacer. Voy a seguir respirando normal. Entonces, bota. Toma aire, bota, toma todo lo que puedas, bota todo lo que puedas. Eso es. Si yo sumo al volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria, ¿sabes qué cosa tengo? Una capacidad pulmonar. ¿Y esa capacidad sabes cómo se llama? Se llama capacidad funcional inspiratoria. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto máximo puedes inspirar? Capacidad funcional inspiratoria. Entonces recuerda cómo lo hayas sumando el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Vamos, súmalo. ¿Cuánto es? 3.500 mililitros. 3.500 mililitros. Hay otra capacidad. Si tú sumas el aire que puedes botar más el aire que no puedes botar luego de una expiración forzada, pero normal, tienes la capacidad funcional residual. ¿Y de cuánto es la capacidad funcional residual? Primero, aquí sumas. Sumas al volumen de reserva expiratoria más el volumen de aire residual. Volumen de aire residual. ¿Y de cuánto es eso? Súmalo y te da 2.300. 2.300 mililitros. Y si suma los picos, mira, suma los picos. Suma este pico con este pico. ¿Qué te va a dar? Si sumas estos picos, ¿sabes qué obtienes? Obtienes a la capacidad vital. Capacidad vital. ¿Que de cuánto sería? Súmalo y te va a dar 4.600. 4.600 mililitros. La capacidad vital. ¿Listo? Pero además de estos, hay una capacidad pulmonar total. Y la capacidad pulmonar total es aquella que suma todo. La capacidad pulmonar total es la que suma incluso al volumen que no sale. O sea, mira, aparte de los picos, suma al volumen que no sale. ¿Y a cuánto corresponde eso? Bueno, te cuento que la capacidad pulmonar total, corresponde a, sumamos todo y nos da 5.800 mililitros.